La primera vez que vi a alguien celebrar el día del terremoto pensé, esto es el festival más idiota del planeta, y que solo un completo tonto podría estar orgulloso de ello. Te lo juro, eran las 8:00 de la tarde, el aire olía a fritura vieja y azúcar derramada, y en medio de la calle, como si fuera una procesión religiosa, apareció un tipo cargando un vaso enorme, obscenamente grande, de esos que parecen pecera. Dentro flotaba una bola de helado que se rendía lentamente, desangrándose en una mezcla amarilla y pegajosa. El hombre lo levantó como si sostuviera un trofeo. La multitud gritó. Alguien tocó una bocina. Y entonces el tipo dio un trago largo. Uno de esos tragos que no son un trago, son una decisión. Yo iba caminando con prisa, con el micrófono guardado en la mochila y la cabeza llena de «esto va a ser pan comido». Había aceptado cubrir una celebración local curiosa en Chile. Un cóctel dulce, vasos gigantes, ambiente festivo, decían los apuntes. Sonaba inofensivo. Sonaba a video fácil, a risas, a colores. Sonaba a mentira. Porque a los 30 segundos vi lo que pasa de verdad. El hombre intentó aplaudir, pero aplaudió tarde. Intentó reír, pero la risa le salió como si se le hubiese quedado atascada en la garganta. Intentó caminar, y su cuerpo hizo ese microbalanceo ridículo, como si el suelo le estuviera probando si todavía recuerda las reglas de la gravedad. La gente lo celebró con más fuerza. «Después del segundo, se mueve todo», gritó alguien, como si fuera una promesa y no una advertencia. Sentí una mezcla perfecta y desagradable. Satisfacción porque el título idiota no me había engañado. Curiosidad porque ¿por qué demonios alguien convertiría una pérdida de control en una fiesta? Y una pequeña punzada de repulsión, no por el helado, no por el alcohol, sino por esa alegría colectiva ante el tambaleo ajeno, como si el cuerpo de otra persona fuera un juego público. Ahí fue cuando vi a mi competencia. A 2 metros de mí, con una cámara pequeña montada en un estabilizador, estaba Vera. Sonrisa de anuncio, chaqueta impecable, ojos de tiburón. Ella también había venido por la misma historia. Ella también había olido la sangre dulce en el aire. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo algo que me dio más frío que el hielo del vaso gigante. Levantó 2 dedos, como un brindis silencioso, y señaló su reloj. El mensaje era claro. Corre, porque yo tenía una limitación que me apretaba el pecho como una mano invisible. Mi editor me lo había dejado caer sin piedad. Si no entregas el guión antes del amanecer, se lo damos a otro. Y ese otro ya sabemos quién es. Amanecer. No mañana. No esta semana. Amanecer. Yo estaba a horas de que una desconocida con sonrisa de anuncio se quedara con mi trabajo, mi crédito, mi próxima oportunidad. Y, aún así, en ese instante, con la calle vibrando y los vasos gigantes levantándose como faros torpes, pensé lo mismo que piensas tú ahora. ¿Qué clase de genio, o de idiota, convierte un terremoto en un brindis? Chile no es un país que tiene terremotos. Chile es un país que convive con ellos. Es una cuerda larga y estrecha, tensa entre mar y cordillera, como si la tierra la hubiera estirado a propósito para recordarle que todo puede moverse en cualquier momento. Allí, el suelo no es una promesa, es un acuerdo temporal. La gente aprende desde niño a distinguir un camión pesado de un temblor leve. Aprende a mirar lámparas, a esperar los 2 segundos que tardan los vasos en confesar si el mundo está quieto o solo está fingiendo. Y cuando un país vive con el movimiento como parte del paisaje, desarrolla un tipo de humor raro, un humor que no pide permiso, un humor que se atreve con lo que en otros lugares sería intocable. El terremoto, el cóctel, no podía nacer en un lugar donde todo es estable. Tenía que nacer aquí, donde lo normal es que el piso te recuerde su existencia. Tenía que nacer en una ciudad como Santiago, donde los edificios altos se levantan con cara seria y la gente camina rápido porque siempre hay algo que hacer, algo que sobrevivir, algo que olvidar. Pero para entender por qué alguien inventaría una fiesta así, hay que retroceder un paso y mirar el escenario con los ojos bien abiertos. Las barras pegajosas, las botellas sin etiqueta glamorosa, los vinos humildes, las costumbres de barrio, la forma en que la noche chilena mezcla celebración con cansancio, como si fueran 2 líquidos en el mismo vaso. Yo seguí caminando, metiéndome entre grupos que ya hablaban fuerte aunque no era tarde. Cada tanto, veía el mismo cuadro repetido con pequeñas variaciones. Un vaso gigantesco, helado derritiéndose como una isla en retirada. Una espuma dulce pegándose en el borde, y alguien diciendo la frase como si fuera un conjuro.
El primero es rico, el segundo te hace temblar. Y entonces comprendí el primer detalle inquietante. Esto no era solo un trago, era un ritual con etapas, había un orden, había una expectativa, había una narrativa colectiva de caída controlada. No era me emborracho y ya, era me tomo uno, pruebo el borde del abismo, y luego doy otro paso. En la esquina de una plaza encontré a un hombre mayor vendiendo vasos plásticos y servilletas. Tenía la cara de alguien que ha visto demasiadas noches repetirse. Le pregunté si hoy era un día especial. Me miró como se mira a alguien que acaba de llegar tarde a una broma vieja. «Aquí cualquier día puede ser especial si lo decides», dijo, encogiéndose de hombros. «Pero si hoy viniste por el terremoto, te va a faltar tiempo». «Te va a faltar tiempo». Esa frase me atravesó, porque mi reloj también me lo estaba diciendo, y porque Vera estaba allá adelante, tragándose la historia con su cámara, como si ya la tuviera editada en la cabeza. Volví a mirar el desfile informal de gente con vasos. A mi izquierda, una pareja discutía si pedir uno más o parar ahí. A mi derecha, un grupo de amigos le gritaba a uno que ya tenía la mirada blanda. «¡Réplica! ¡Réplica!». Y yo, que había leído algo rápido en el avión, recordé. Réplica es lo que viene después de un terremoto real. El temblor que te engaña, crees que ya pasó, y vuelve a sacudirte. Esa fue la primera torsión de la historia. El cóctel no era solo un nombre gracioso, era un lenguaje completo, una manera de convertir una experiencia nacional en chiste líquido. Terremoto, réplica, como si la barra fuera un mapa sísmico y el cuerpo fuera el terreno. Me acerqué a un bar pequeño, de esos con luces cálidas y paredes que han absorbido décadas de conversación. Desde afuera, escuché el sonido más revelador de todos. El golpe sordo del hielo contra vidrio, cucharas chocando, el desliz de líquidos espesos, y la risa, esa risa que no es alegría pura, sino alivio, como cuando el miedo pasa y te queda el temblor en las manos. Adentro, el cantinero servía con una precisión insolente. No medía con instrumentos de laboratorio, medía con memoria. Y cuando terminaba, coronaba el vaso con una bola de helado que caía como un meteorito suave. La gente grababa, brindaba, se empujaba para estar en el encuadre. El trago tenía un color casi infantil, como si quisiera engañarte diciendo, «Soy dulce, soy fácil, soy tu amigo». Yo pedí uno, no por sed, por investigación, por deber, por orgullo, por esa clase de estupidez profesional que te hace creer que puedes entender una historia sin mancharte. El vaso pesaba más de lo que esperaba. Era ridículo. Era un objeto diseñado para humillarte. Te obliga a usar las dos manos, te obliga a inclinarte, te obliga a admitir que no estás tomando algo, estás tomando mucho. Y cuando lo acerqué a la nariz, el olor fue una bofetada dulce. Vino, azúcar, fruta, y ese fondo alcohólico que parece decirte, con voz baja, «Yo no soy un postre, soy una trampa». El primer sorbo fue peligrosamente agradable. Y ahí está la crueldad del asunto. Te conquista con sabor, te hace pensar, ¿y esto era todo? Te da permiso para subestimar. Y mientras tú subestimas, la bola de helado se derrite, se mezcla, cambia la textura, y el trago se convierte lentamente en otra cosa. Más pesado, más traicionero, más rápido. Me giré para buscar a Vera. No la vi. Eso me inquietó más que verla, porque significaba que estaba adelantada, cazando otro ángulo, otra voz, otra escena. Y entonces alguien me tocó el hombro. Era una mujer joven, con un vaso a medio terminar, y una camiseta con una palabra escrita en grande. Chile. Me miró el mío, intacto casi, y se rió. ¿Primera vez?, preguntó. Asentí. «No lo trates como cóctel, trátalo como terremoto», dijo, guiñándome un ojo. «Si te confías, te bota». Quise preguntarle por qué lo celebraban. ¿Quién lo inventó? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió convertir una catástrofe en un brindis? Pero ella ya estaba volviendo con sus amigos, arrastrada por una ola de risas y música. Yo tomé otro sorbo. Y de inmediato sentí el segundo detalle inquietante. La fiesta no era solo la bebida, era la identidad. La gente no venía a tomar, venía a formar parte de una escena que se cuenta sola. Yo sobreviví al terremoto. Yo aguanté la réplica. Yo vi a mi amigo decir que estaba bien y a los 10 minutos estaba abrazando una pared como si fuera su madre. De pronto, el lugar donde estaba dejó de ser solo un bar. Se convirtió en una especie de teatro donde el protagonista es el equilibrio humano,
Y el villano es la falsa confianza. Y ahí apareció Vera, como si la hubieran invocado mis pensamientos. Entró con su cámara ya grabando, sonrisa grande, energía de «esto es divertido», y se acercó a la barra con una familiaridad insultante, como si la historia le perteneciera. «Chicos», dijo, levantando su voz para que todos la oyeran. «Estamos buscando al que se atreva a ir por la réplica». Varias manos se levantaron. La multitud se calentó. El bar se volvió más estrecho, más ruidoso, más eléctrico. Vera me miró por encima del hombro y me lanzó una mirada rápida, afilada. ¿Ves? Yo sé cómo encenderlos. Me picó el orgullo. Yo no podía perder esto. No podía llegar al amanecer con un guión tibio, mientras ella entregaba fuegos artificiales. Y entonces mi teléfono vibró con un mensaje de mi editor, como un puñetazo con guante de seda. Recuerda, amanecer. Necesito una historia, no un reportaje. Un protagonista, un conflicto, un giro. Hazme sentir el piso moverse. Como si el mundo no estuviera ya tambaleándose. En ese instante, el tiempo dejó de ser reloj y se volvió enemigo. Afuera, la noche se espesaba. Adentro, los vasos se levantaban más rápido. Y yo entendí que si quería ganarle a Vera, no bastaba con decir, en Chile celebran un cóctel gigante. Eso es un dato. Eso es Wikipedia. Eso lo hace cualquiera. Yo necesitaba descubrir por qué un país decide reírse del temblor con un trago dulce. Necesitaba encontrar el hilo que une una botella humilde con una memoria colectiva, el tipo de historia que empieza antes de que existiera el nombre, antes de que alguien gritara ¡réplica!, antes de que el helado cayera en el vaso como una bomba suave. Y como si la ciudad hubiera escuchado mi pensamiento, el cantinero dijo algo, casi sin mirar, mientras servía el siguiente vaso. Esto no lo inventó un chef elegante. Esto nació donde nacen las cosas que duran, en un lugar apretado, con gente cansada y con ganas de reírse aunque el mundo se caiga. Esa frase fue mi puerta. Porque de pronto, el día del terremoto dejó de parecerme solo un festival idiota. Siguió pareciéndome idiota, sí. La gente celebrando el mareo, el azúcar pegada en los dedos, las risas demasiado fuertes. Pero debajo había otra cosa. Una lógica antigua. Una necesidad casi feroz de convertir el miedo en broma, la fragilidad en brindis. Yo miré mi vaso. Miré a Vera, que ya estaba sacando testimonios como si arrancara flores de un jardín. Miré la calle, donde los vasos gigantes se movían como faroles torcidos. Y supe que mi historia tenía que empezar antes de esta noche, antes de esta moda, antes de estas cámaras. Tenía que empezar en el punto exacto donde alguien, en Chile, miró el temblor, ese monstruo invisible, y decidió darle un nombre que pudiera beberse. Y el reloj, sin piedad, siguió corriendo hacia el amanecer. Salí del bar con el vaso todavía pesándome en las manos, como si no fuera vidrio, sino un recordatorio físico de mi misión. Hacer que el piso se mueva en el guión antes del amanecer. El aire de la calle me pegó como una cachetada fría, y el ruido quedó atrás, pero no el zumbido en la cabeza. El terremoto tiene esa mala educación. No se despide cuando tú te vas, se queda contigo, te acompaña, te susurra, todavía no me conoces. A 2 cuadras, en una esquina, vi a Vera otra vez. No me miraba directamente, no le hacía falta. Estaba en modo depredador, auriculares puestos, móvil en la mano, el pulgar volando, escribiendo mensajes a alguien, coordinando entrevistas como quien coordina una redada. Y entonces, como si yo fuera una sombra, levantó el teléfono y lo giró apenas. Lo suficiente para que yo viera la pantalla. Una nota grande, subrayada, con una sola frase. Origen real. Esta noche. Última oportunidad. No fue un accidente. Me lo mostró a propósito. Un anzuelo. Yo ya estoy donde tú todavía no llegas. Me ardió el estómago y no era el alcohol. Seguí caminando sin correr, porque correr en una ciudad que no es la tuya es el mejor modo de perderte. Pero por dentro, sí. Por dentro yo iba a toda velocidad. Tenía que encontrar el origen, el punto cero, el primer vaso que alguien sirvió y que, por alguna razón, dejó de llamarse vino con helado para convertirse en terremoto. La noche chilena se abre como una boca. Cuanto más te metes, más dientes encuentras. Bares, carritos, música filtrándose por puertas entreabiertas, gente riendo con esa risa grande que parece desafiar al mundo. Y en cada esquina, el país te recuerda que vive con temblores, carteles de rutas de evacuación, conversaciones donde alguien menciona, cuando se movió la última vez,
como quien habla del clima. Entré a un local viejo que olía a madera húmeda y a limón exprimido. No era el tipo de lugar donde se graba un video bonito. Era el tipo de lugar donde se guardan secretos, porque nadie quiere mirarlos de frente. Detrás de la barra había un hombre con bigote y manos anchas, limpiando un vaso como si lo estuviera puliendo para un funeral. «Busco la historia del terremoto», dije sin vueltas. Me miró como se mira a alguien que llega tarde a una conversación de décadas. «¿La historia o la leyenda?», preguntó. Esa fue la primera puñalada elegante. Aquí el origen no era una fecha, era una pelea de versiones. Y las versiones, en Chile, se defienden como equipos de fútbol. El hombre se inclinó hacia mí. «Si quieres la versión que repiten los que vienen a sacarse fotos, vete a un lugar famoso, de esos donde todos se empujan por un vaso grande. Si quieres la otra», bajó la voz. «Tienes que encontrar a los viejos que aún recuerdan cuando esto no era un trend, sino un chiste para sobrevivir». Le mostré mi grabadora. Le dije la verdad, que tenía horas, que mi editor me iba a cortar la cabeza si no entregaba un guión que se sintiera como un temblor real, que una competidora me estaba respirando en la nuca. El hombre soltó una risa seca. «Ah, ya, esto sí que es un terremoto. Mira, hay un sitio en Santiago donde dicen que nació el nombre. No te prometo que sea la verdad, pero ahí empezó a circular la palabra como peste dulce. Si vas, apúrate. Es de esos lugares donde las puertas no esperan a nadie. Apúrate». Otra vez el tiempo con colmillos. Tomé un taxi. La ciudad, vista desde la ventana, parecía tranquila, pero las luces temblaban en pequeñas vibraciones por el vidrio, y por un segundo sentí que todo era un presagio. Me llegaban mensajes del editor como latidos. «¿Cómo va? ¿Tienes protagonista? ¿Ya encontraste el giro?». Yo respondía con frases cortas, como si escribir de más fuera gastar oxígeno. El taxi se metió por calles más estrechas, y de pronto el paisaje cambió. Menos vitrinas bonitas, más paredes con historia, más veredas que han soportado demasiadas pisadas. El conductor, que al principio no decía nada, me miró por el espejo. «¿Viene por el terremoto?», preguntó. Yo asentí. «Entonces viene por el orgullo y por la desgracia», dijo, sin ironía. Y ahí entendí una cosa. Este cóctel no es solo un trago, es un espejo. Te muestra cómo negocias con tu propio límite. Llegamos a una entrada ruidosa, un lugar donde la noche parecía más vieja, más densa. Había gente entrando y saliendo como si estuvieran cambiando de turno en una fábrica. No vi letreros brillantes, no vi decoración instagrameable. Vi un portal a otra época. Adentro, el calor era casi animal. El suelo pegaba, los vasos chocaban, las voces se superponían como capas, y la barra era un campo de batalla. Botellas, hielo, cucharas, servilletas trituradas. El cantinero que mandaba ahí no parecía un barman, parecía un capataz. Tenía una mirada que te medía el peso del alma antes de servirte. Pedí hablar con alguien que supiera el origen del terremoto. Se rieron. No con maldad, con esa risa de «pobrecito, cree que existe un inicio claro». «¿Origen?», dijo una mujer a mi lado, maquillada como si la noche fuera su casa. «Esto nació de una mezcla de pobreza, creatividad y ganas de olvidar. El resto son cuentos para turistas». Yo le pregunté por el nombre. Ella levantó la ceja. «Dicen que lo bautizó un extranjero, ¿sabías? Un tipo que no podía pronunciar nada bien y aún así dejó pegada una palabra para siempre». El cantinero escuchó «extranjero» y me miró por primera vez. Se acercó con un vaso en la mano, grande como un pecado. «¿Te gusta complicarte la vida, ah?», me dijo. «Ven». Me hizo señas hacia un rincón donde la música llegaba más amortiguada. Me preguntó mi nombre, mi acento, mi prisa. Le conté lo del amanecer, lo de Vera, lo del guión. Él asintió como si ya lo supiera todo desde antes. «Mira, te voy a decir lo que se cuenta aquí, pero no te enamores de la historia. La historia es como el helado en el vaso. Se derrite y se mezcla con lo que ya había, ¿entiendes?». Yo asentí, tragué saliva. La noche parecía escucharnos. «Hace décadas», empezó. «Este lugar no era un destino, era un refugio. Venía gente con la cara cansada, gente que no tenía ganas de hablar de política, ni de miedo, ni de nada. Querían una cosa, reírse un rato aunque el mundo se estuviera cayendo. Y en esos años, el país hizo un gesto con la mano, como quien aparta humo. No estaba para delicadezas. Me habló de una época donde la ciudad se apagaba temprano, donde los rumores pesaban más que las noticias, donde un bar podía ser un escondite.
Dijo que aquí se tomaba un vino dulce, humilde, de esos que no presumen, y que alguien, por hacer una broma, por estirar la noche, por inventar un premio pequeño para la tristeza, tiró dentro una bola de helado de piña. ¿Por qué piña?, pregunté. Porque era lo que había, porque era barato, porque la gente quería algo que supiera a infancia, aunque estuviera viviendo cosas de adulto, dijo, y su voz se puso más grave. Porque lo dulce, a veces, es la manera más rápida de engañar al miedo. Y entonces llegó el momento de la leyenda, ese punto donde la realidad se vuelve película. Esa noche entraron unos periodistas extranjeros, continuó. Venían por noticias, por tensión, por drama, lo típico. Los sentaron ahí, donde ahora estás tú. Probaron el vaso. Se rieron, porque era ridículo. Un trago enorme, dulce, con helado, parecía una broma. Se tomaron uno. Dijeron, ¡qué rico! Se tomaron el segundo. Y ahí, el cantinero hizo un pequeño movimiento con la mano, como una onda en el aire. Ahí el mundo empezó a moverse. Yo lo miré, esperando que rematara con una frase brillante. ¿Y entonces lo llamaron terremoto?, pregunté. El cantinero sonrió. No lo dijeron como piropo, lo dijeron como queja, como advertencia, como insulto cariñoso, algo así como, ¿qué es esta cosa que me deja caminando como si la tierra me odiara? Y alguien escuchó la palabra, y la palabra chasqueó los dedos. Se pegó. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. Porque era perfecto, era una historia redonda, un bautizo accidental, un extranjero poniendo nombre a un ritual local, un momento de caos convertido en marca, demasiado perfecto. Y esa fue la segunda torsión. Cuando una historia suena demasiado perfecta, casi siempre es porque alguien la ha contado muchas veces para que suene así. ¿Y es verdad?, pregunté. El cantinero me miró con paciencia, como si yo fuera un niño que insiste en saber si los monstruos son reales. Es verdad que aquí se empezó a decir terremoto con fuerza. Es verdad que el vaso grande se volvió famoso. Es verdad que después la gente inventó la réplica para seguir jugando con el cuerpo. Pero si me preguntas si hubo un día exacto, una persona exacta, una frase exacta, se encogió de hombros. Eso solo lo sabe el tiempo, y el tiempo miente. Me dio un sorbo de algo pequeño, sin decirme qué era. Me ardió la lengua. ¿Qué es esto?, pregunté. Un recordatorio, dijo, para que no te duermas. Yo miré alrededor. Vi gente abrazando vasos como si fueran salvavidas. Vi a un hombre cantando desafinado, feliz. Vi a una mujer apoyada en la pared, riéndose sola, con los ojos brillantes. Vi a un grupo gritando ¡réplica!, como si invocaran un animal. Y entonces, sin buscarla, la encontré. Vera estaba ahí también. Pero no estaba grabando en el centro, como antes. Estaba cerca de la puerta lateral, conversando con un sujeto alto, con gorra baja, gesticulando. Ella asentía mucho, demasiado. Era su lenguaje corporal de «me están dando oro». Cuando me vio, no se escondió. Me miró y sonrió con una tranquilidad insoportable. Luego volvió a su conversación y, como si fuera una escena ensayada, el tipo le pasó un papel doblado. Yo sentí un golpe de adrenalina. ¿Un contacto? ¿Una dirección? ¿El origen real que ella presumía? No podía quedarme mirando. Me acerqué al cantinero otra vez. Ella está buscando a alguien, dije señalando con la barbilla. Él ni se giró. Siempre hay alguien buscando a alguien aquí, respondió. Pero si esa mujer quiere la historia real, va a tener que ensuciarse más que con azúcar. Me mordí el interior de la mejilla. Tenía que competir. Tenía que adelantarla. Tenía que encontrar un hilo que ella no tuviera. ¿Quién no inventó de verdad?, insistí. No el nombre, la mezcla. El cantinero suspiró, como si yo le pidiera una llave que no quería entregar. La mezcla la inventó la necesidad, pero si quieres un nombre, te daré uno, con un precio. Dime. No lo repitas como si fuera acta notarial, no lo vendas como verdad absoluta. Dilo como se dice aquí, se cuenta que. Porque el que cree demasiado en su versión termina cayéndose. Yo asentí. Se cuenta que el que empezó a servirlo de este modo, con el helado como golpe final, fue un tipo apodado El Flaco. Trabajaba en barras donde nadie grababa nada, donde los clientes venían a curarse el alma, no a coleccionar videos. El Flaco tenía un rival. Aquí el cantinero sonrió de lado. Un rival que decía que ese vaso era una payasada y que el verdadero trago debía ser puro, sin postres, sin tonteras. Se picaban, se robaban clientes, se insultaban con cortesía. Mi corazón dio un salto. Rivalidad, competencia,
Eso era mi historia. Y era también mi vida, esta noche, contra Vera. El espejo se estaba formando. ¿Y qué pasó?, pregunté. Pasó lo inevitable. Una noche de mucha gente, de poca paciencia, de nervios y risas. Alguien pidió algo distinto. El flaco, por molestar a su rival, por demostrar que la barra también puede ser circo, agarró el vino dulce, lo sirvió generoso, y encima tiró una bola de helado como quien lanza una granada suave. La gente se rió, probó, y quedó atrapada. El cantinero acercó su cara a la mía. ¿Sabes cuál fue el twist?, dijo. Que el rival del flaco, el que decía que eso era una estupidez, terminó bebiéndolo a escondidas. Porque una cosa es hablar, y otra cosa es resistirse a lo dulce cuando estás cansado. Me reí, pero fue una risa nerviosa. Porque lo entendía demasiado bien. Yo mismo había subestimado el vaso hace unas horas. ¿Y dónde está ese flaco?, pregunté, bajando la voz. El cantinero miró hacia la puerta lateral, donde Vera aún estaba terminando su conversación. Ahí está la gracia. No está donde todos creen. Y si la de la cámara bonita lo encuentra antes que tú, te va a dejar contando la historia como si la hubieras visto por internet. Un golpe seco en el pecho. Dime dónde, insistí. Necesito hablar con él. El cantinero negó con la cabeza. El flaco no habla con cualquiera, y menos a estas horas. Si lo quieres, tienes que ir donde él acepta que el pasado siga respirando. Se agachó, sacó una servilleta y con una virome escribió una dirección corta, incompleta, como si fuera una contraseña. Me la pasó sin mirarme. Te doy esto porque me caíste bien, dijo. O porque me dio pena tu cara de me van a despedir. Pero escucha, ese lugar cierra pronto. Y el flaco tiene sus reglas. Si llegas tarde, no te abre. Si llegas sobrio, se burla. Si llegas demasiado borracho, te echa. Te va a medir, como yo te medí. Guardé la servilleta como si fuera un talismán, y justo entonces, como si la noche quisiera subir la apuesta, el suelo vibró apenas. Un temblor mínimo, real o imaginado, imposible de saber. Las botellas tintinearon. Un grupo gritó ¡terremoto!, y se rió, como si el mundo les estuviera haciendo un chiste. Yo salí a la calle con el corazón desbocado, el papel en el bolsillo y el sabor dulzón aún pegado en los dientes. El viento olía a fritura y a madrugada. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer. La ciudad empezaba a vaciarse en algunas zonas y a llenarse en otras, como un pulmón gigante. Y entonces vi a Vera salir por la misma puerta lateral, la cámara ya guardada, el móvil en la mano, caminando con dirección clara, segura, como alguien que también tenía una servilleta en el bolsillo. Ese fue el tercer golpe. No solo competíamos por contar la historia, competíamos por llegar primero al origen vivo. Me escondí detrás de un poste por instinto, como si esto fuera espionaje y no periodismo de fiesta. Vera no miró a los lados. No necesitaba. Su confianza era un casco. Yo respiré hondo. Tenía que decidir. Seguirla y arriesgarme a que me viera, o tomar otra ruta y confiar en mi servilleta. Elegí la segunda, porque si la seguía, ella controlaría el ritmo. Y yo no podía regalarle el ritmo. La historia del terremoto no se trata de obedecer el movimiento. Se trata de anticiparlo. Tomé otro taxi. Le di al conductor la dirección incompleta, y él la completó con una facilidad que me dio escalofríos. «Ah, sí», dijo. «Ya sé, ese lugar es especial. Ahí no van los que solo quieren la foto». El taxi arrancó. Las luces de la ciudad se estiraron en líneas, como si el mundo estuviera borracho. Yo apreté la grabadora en el bolsillo como si fuera un amuleto. Tenía una meta y un enemigo. Tenía una deadline que era una guillotina. Y tenía un cóctel que, irónicamente, se llamaba como aquello que Chile ha aprendido a resistir: el movimiento. En el espejo retrovisor vi mis ojos, demasiado despiertos para la hora, demasiado tensos para una fiesta. Y pensé en lo absurdo de todo. Yo persiguiendo el origen de un trago gigante, mientras el país que lo inventó vive con terremotos de verdad. La noche me estaba preparando otro twist, lo sentía. Porque el origen de un ritual nunca es una sola cosa. Es una cadena de pequeños accidentes. Es alguien cansado que decide reírse. Es una rivalidad de barra que se vuelve tradición nacional. Es un extranjero que pronuncia una palabra y la palabra se pega. Y, a veces, es una mentira contada tantas veces que termina siendo más real que la realidad. El taxi frenó frente a una puerta discreta, casi escondida. No había música fuerte, no había fila. Solo una luz tenue y un silencio raro, como si el lugar estuviera esperando.
Miré el reloj otra vez. El amanecer ya no era una idea, era un animal que venía corriendo. Bajé, toqué la puerta, y del otro lado, alguien arrastró un cerrojo con una lentitud que parecía burla. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que una franja de luz tibia me cortara la cara como una navaja sin filo. Desde adentro llegó un olor distinto al de los bares ruidosos. Madera vieja, cítrico, alcohol derramado hace años. Y algo más, un aroma metálico, como si en ese lugar se guardaran secretos con llave oxidada. El hombre que asomó no era grande, pero ocupaba el marco como si lo hubiera construido a su medida. Tenía los ojos cansados y una camisa arremangada que dejaba ver antebrazos de oficio, marcas, quemaduras pequeñas, líneas de trabajo. Me miró de arriba a abajo, no para juzgarme como persona, sino para calcularme como problema. «¿Vienes por el vaso grande?», dijo, sin sonreír. «Vengo por el que lo inventó, o por el que lo vio nacer», respondí. El hombre soltó una exhalación, esa mezcla entre risa y tos de alguien que ya escuchó demasiadas veces la misma frase. «Pasa, pero aquí adentro el tiempo vale más que el trago», sentenció. Cerró detrás de mí con el cerrojo arrastrándose lento, como si quisiera que yo escuchara el sonido de mi propia oportunidad encajándose. El lugar era pequeño y extraño. No parecía un bar para gente que busca fiesta. Parecía una especie de sala de espera para recuerdos. Había fotos sin marco pegadas en la pared, equipos de fútbol que ya no existen, una calle antigua, un hombre joven con delantal sosteniendo una botella como si fuera un trofeo triste. En una esquina, un tocadiscos viejo descansaba como un animal dormido. Y en el centro, 3 mesas, cada una con cicatrices de vasos golpeados miles de veces. Había poca gente, 2 parejas hablando bajo. Un anciano solo mirando su copa como si en el líquido hubiera una película. Y en la barra, una figura flaca, de espaldas, cortando limones con una precisión que daba miedo. Sus movimientos no eran rápidos, eran inevitables, como la marea. El hombre de la puerta se inclinó hacia mí. «No grabas todavía», me susurró. «Primero demuestras que no vienes a robar historias». «Solo tengo horas», dije, «antes del amanecer». «Aquí nadie tiene solo horas. Aquí todos creen que tienen tiempo, hasta que se les acaba», contestó, y me hizo señas hacia la barra. La figura flaca siguió cortando sin mirarme. Cada rodaja caía con un sonido húmedo, regular, como un metrónomo. Yo avancé con cuidado, sintiéndome ridículo, como si estuviera entrando a una casa ajena con los zapatos sucios. «¿El flaco?», pregunté, quedándome a una distancia prudente. La mano siguió cortando, una rodaja más, otra. «Depende quién pregunte», respondió una voz sin levantar la vista. «Si eres de los que vienen a decir, ¡qué loco el terremoto!, te vas a ir con las manos vacías». Saqué la grabadora apenas, como quien enseña una credencial. No la encendí, solo la mostré. «Soy el que tiene que contar esto como se debe», dije. «Y tengo una competidora que ya está cazando tu nombre en la calle». Ahí sí, el cuchillo se detuvo. El flaco levantó la cara lentamente. No era viejo como yo esperaba, era gastado, como un billete que pasó por demasiados bolsillos. Tenía la piel curtida, los pómulos marcados, y una mirada que no se dejaba seducir por nada, ni por la prisa, ni por la fama, ni por el drama. «¿Competidora?», repitió, con un tono casi divertido. «¿La chica de la cámara linda?». Mi estómago se apretó. Si él sabía, significaba que ella ya había pasado por ahí o estaba a punto de hacerlo. «Sí», admití. El flaco apoyó el cuchillo, se limpió las manos en un paño y me señaló un vaso pequeño, sin hielo, sin adorno. Dentro había un líquido transparente. «Tómalo», dijo. «No», intenté. «Tómalo. Si vas a hablar de terremotos, primero tienes que saber cómo se siente una réplica por dentro». El hombre de la puerta me miró fijo, como un juez. Tragué. Bebí. El alcohol me quemó la garganta y me subió directo a la cabeza como una bofetada eléctrica. No era rico, no era dulce. Era un golpe seco, honesto, de esos que no te prometen nada. Tosí, y el flaco sonrió apenas, como si acabara de pasar una prueba de entrada. «Bien, ahora sí, siéntate», dijo. Me senté en un taburete, saqué la grabadora y la dejé sobre la barra, todavía apagada, esperando su permiso. Mis manos estaban demasiado frías y demasiado sudadas al mismo tiempo. El flaco apoyó un codo en la madera. «Te voy a contar de mí, pero no para que me hagas héroe. Yo no soy héroe»,
Yo soy alguien que aprendió a mezclar cosas para que la gente se sintiera menos sola, dijo. Y antes de que preguntes, no, yo no inventé el terremoto como lo cuentan en los videos. Yo no me desperté un día y dije, voy a hacer historia. Eso lo dice la gente que cree que las tradiciones nacen con trompetas. Las tradiciones nacen con hambre. Pronunció esa última palabra como si tuviera arena. Me miró los ojos, buscando si yo iba a romantizarlo. Y por primera vez, sentí que no estaba en una entrevista, estaba en un interrogatorio al revés. Él me estaba midiendo a mí, no yo a él. ¿De dónde vienes?, me preguntó. Le dije mi país, mi acento, mi oficio, mi amanecer. Entonces entiendes la vergüenza, dijo, como si fuera un hecho. La vergüenza de no llegar. La vergüenza de que otro cuente lo tuyo mejor que tú. Yo asentí. Pensé en Vera, en su sonrisa de anuncio, en su nota origen real, en su papel doblado. El flaco chasqueó la lengua. Te falta un detalle. Tu rival no es esa mujer. Tu rival es el tiempo. Ella solo es la cara bonita del tiempo, dijo. Mira, te cuento rápido porque tú vienes con el cuello apretado. Se incorporó y tomó una foto pegada a la pared. Me la puso enfrente. Se veía a un joven flaco, más flaco que él ahora, con un delantal manchado y los ojos demasiado vivos. Al lado, otro joven, más robusto, brazos cruzados, sonrisa burlón. «Ese soy yo», dijo tocando al flaco de la foto. «Y ese», tocó al otro. «Ese es el verdadero terremoto». «¿Tu rival?», pregunté. «Mi rival, mi sombra, mi piedra en el zapato». Le decían el puro, porque decía que los tragos se tomaban sin tonteras, sin helado, sin dulzura, sin adornos. El alcohol es para endurecer, decía, no para jugar. El flaco soltó una risa pequeña. Era joven, creía que ser duro era ser correcto. Me habló de cuando empezó, no en un bar famoso, sino en cocinas donde el vapor te despega la piel de la cara, en bodegas donde las botellas no brillan, en turnos que terminan con las manos temblando de cansancio y no de alcohol. Me dijo que aprendió a servir mirando, no midiendo, que la primera regla de una barra de barrio es saber quién viene por olvido y quién viene por compañía. Yo era el que escuchaba, el puro era el que mandaba, contó. Él tenía voz fuerte, yo tenía manos rápidas, y ahí empezó la rivalidad. Él quería que la gente lo respetara, yo quería que la gente volviera. Una frase simple, pero pesada como un bloque. ¿Y por qué se odiaban tanto?, pregunté. El flaco me miró con una paciencia que casi parecía crueldad. Porque no era odio, era miedo. Los dos teníamos miedo de ser reemplazados. ¿Te suena? Me sonó como un disparo, porque eso era yo con Vera. El flaco siguió. En esos años Santiago tenía noches raras, no de esas raras divertidas, raras de verdad. Había silencio donde debía haber ruido. Había gente hablando bajito donde debía haber gritos. Había barrios que parecían contener la respiración, dijo. Y en un país así, un bar no es solo un bar, es un escondite, un confesionario, una trinchera. No necesitó decir más. Lo vi en su mirada. Lo que no se cuenta, lo que se deja afuera para que el relato no se vuelva panfleto. Pero la emoción estaba ahí, la ciudad apretada por algo invisible. Una noche, continuó, entró un grupo de trabajadores, de esos que salen tarde, con la espalda rota. Traían el sueldo en el bolsillo y una rabia callada en la cara. El puro estaba de mal humor. Les sirvió fuerte, seco, y les dijo que se fueran a su casa. Yo vi sus manos. Temblaban. No por el alcohol, por la vida. Se quedó en silencio un segundo. En ese silencio, el tocadiscos pareció respirar. Entonces hice una estupidez, la primera de muchas, dijo. Ahí sentí que el relato iba a caer como un vaso. Tenía una caja de helado barato, de piña, porque era lo que alcanzaba. Vi el vino dulce, el que algunos toman como postre, el que no presume, y pensé, si esto los hace sonreír aunque sea un minuto, ya vale. Serví un vaso grande, no gigante todavía, grande, y dejé caer la bola de helado arriba. Su mano hizo el gesto en el aire, un círculo que cae. Pude verlo. Pude ver el helado golpeando el líquido y formando una espuma pálida, como un pequeño derrumbe. Los tipos se quedaron mirando. Uno se rió, otro dijo, ¿qué es esta payasada? El flaco levantó las cejas. Y el puro, desde el otro lado, se burló de mí como si yo hubiera cometido un delito. ¿Qué haces, flaco? ¿Vas a darle mamadera a los hombres? Me tensé. El relato tenía dientes. Y ahí fue cuando yo...
El flaco se encogió de hombros. Me piqué, porque era joven, porque el orgullo es un veneno barato. Serví otro, y cuando los tipos probaron, su voz bajó. Cuando probaron cambiaron la cara. No era solo rico, era como volver a ser niño sin dejar de ser adulto. Y empezaron a reírse, una risa de verdad, de esas que suenan a aire entrando después de estar mucho rato bajo el agua. Miré el vaso pequeño que me había hecho tomar. Entendí la trampa. Primero te golpea lo fuerte, luego te seduce lo dulce. Primero te endurece, luego te afloja. El puro se enojó, dijo el flaco. Dijo que yo estaba haciendo circo. Y ahí cometí mi segunda estupidez. Le dije que si era tan macho, que se tomara uno. ¿Y lo hizo? Pregunté. El flaco sonrió con malicia. Lo hizo, para no quedar mal. Se lo tomó de un golpe, como si estuviera tragándose una humillación. Y a los minutos, el flaco chasqueó los dedos. Ya no caminaba, se movía, como si el suelo lo odiara. Me reí, pero la risa salió nerviosa, porque podía imaginarlo demasiado bien, porque yo ya había visto ese balanceo en la calle. Y ahí nació el nombre, ¿no? Dije. El flaco me cortó con la mirada. No te adelantes, el nombre no nace cuando alguien lo dice. El nombre nace cuando alguien lo repite. Se giró y sacó de debajo de la barra un vaso grande, pesado, con marcas en el borde como si hubiera sobrevivido guerras. Lo puso frente a mí sin llenarlo. Solo el vidrio ya imponía. Esa noche, el puro intentó disimular. Se enderezó. Dijo, estoy perfecto. Y justo en ese momento, alguien, no sé quién, dijo riéndose, mira al puro, parece que le dio un terremoto. El flaco abrió las manos. Fue una broma, nada más, pero la gente la escuchó, y la palabra tenía sentido, porque aquí, cuando se mueve el piso, todos entendemos el lenguaje del cuerpo. El tambaleo no es solo borrachera, es una memoria. Ese detalle me erizó. Memoria. Ahí estaba el núcleo, un trago que imita, de forma grotesca, algo real que el país conoce desde siempre. El flaco siguió, y su relato se puso más íntimo, más oscuro por dentro. Después de esa noche, empezó el juego. Hazle un terremoto al compadre. Pídete un terremoto. Pero al principio no era fiesta nacional ni nada. Era un chiste en un barrio, una provocación, y el puro se obsesionó. ¿Por qué? Pregunté. Porque le quitó el control. El puro vivía de controlar. La barra, el ambiente, la gente. Y ese vaso controlaba a la gente. No con fuerza, con dulzura. Eso es lo más humillante para alguien orgulloso. Que te derrote algo que sabe a postre. El flaco tomó una servilleta, la arrugó y la tiró como si fuera una bomba. Empezó a decir que era una trampa, que era para tontos, que solo los idiotas se reían de eso. ¿Te suena tu propio gancho de inicio? Me preguntó, clavándome la mirada. Sentí calor en la cara, porque sí, mi gancho, solo los tontos celebran esto, era la voz del puro. Yo no había inventado nada, yo había repetido el desprecio. Pero la gente no dejó de pedirlo, dijo. Y el puro, en vez de admitir que funcionaba, hizo lo que hacen los orgullosos, declaró la guerra. Ahí el relato agarró velocidad. El flaco no hablaba como un entrevistado, hablaba como alguien que revive una pelea. Se fue a otro local y empezó a servir su versión, el verdadero, un trago fuerte, seco, sin helado. Y empezó a jalar clientes con discursos. Aquí se bebe como hombres, aquí no hacemos payasadas. El flaco se encogió. Y yo le respondí con lo único que tenía, creatividad y paciencia. Hice el vaso más grande, le puse más helado, lo volví más ridículo. Porque entendí algo, cuando el mundo te aprieta, a veces la gente necesita un absurdo gigante para respirar. Me quedé callado, tragando esa frase. Un absurdo gigante. El vaso era exactamente eso. ¿Y se pelearon? Pregunté. El flaco levantó una mano, como diciendo, obvio, nos peleamos con palabras, con clientes, con rumores, con precios, con recetas. Una vez él dijo que yo estaba enfermando a la gente. Yo dije que él estaba amargando la noche. Una vez me robó un proveedor. Yo le robé un apodo. Sonrió. Le empecé a decir el puro en voz alta delante de todos, y a él le daba rabia porque sonaba a chiste. Yo me inclinaba cada vez más sobre la barra, como si quisiera meterme en la historia. Y entonces, dije. El flaco tomó aire, y su mirada cambió. Se volvió más seria. Entonces pasó un terremoto real.
No lo dijo como giro dramático, lo dijo como si fuera inevitable. Uno de esos que te recuerda que esto no es metáfora, añadió. Se movieron las botellas, se cayeron vasos, hubo gritos, hubo silencio después. Y cuando la tierra se calmó, la gente vino igual. Vino con miedo, vino con ganas de sentirse junta. Y ahí el trago dejó de ser solo una rivalidad de barra. Se convirtió en otra cosa. Me recorrió un escalofrío. Porque de pronto el cóctel tenía una sombra más larga. Esa noche, alguien pidió un terremoto para burlarse del susto, dijo el flaco. Y alguien más pidió otro, para la réplica. La frase sonó graciosa y horrible al mismo tiempo. Porque hablar de réplicas con un vaso en la mano es... Buscó la palabra. Es jugar con fuego. Pero la gente se rió, y cuando la gente se ríe de su miedo, el miedo pierde un pedazo de poder. Ahí apareció una figura detrás de mí, una presencia pesada. Alguien se apoyó en la barra y el aire cambió. «Qué bonito lo cuentas, flaco», dijo una voz ronca. «Te faltó la parte donde casi te rompo la cara». Me giré. Era un hombre grande, con hombros anchos, canas cortas y una mirada que parecía haber sido afilada a golpes. Tenía la misma sonrisa de la foto, pero ahora era una sonrisa de cuchillo. No necesitaba presentación. «El puro», susurré casi sin querer. Él me miró y supe que me había escuchado. «Así me llaman los que no me conocen», dijo. «Los que me conocen me llaman por mi nombre, pero no se lo doy a cualquiera». El flaco no se alteró, ni un milímetro. «Llegaste temprano», dijo, como si fuera una cita. El puro me señaló con la barbilla. «¿Y este quién es?», preguntó. «Un tipo con prisa, como todos», respondió el flaco. «Quiere contarlo antes del amanecer». El puro soltó una carcajada seca. «Antes del amanecer, mira qué romántico», se inclinó hacia mí. «¿Y qué vas a contar? ¿Que somos héroes? ¿Que inventamos una tradición? ¿Que Chile es pura poesía alcohólica?» Tragué saliva. Su presencia era intimidante, pero también extrañamente triste, como si la dureza le pesara. «Voy a contar que esto es ridículo y peligroso, y que por alguna razón la gente lo necesita», dije, honesto. El puro me miró como si acabara de olerme. Luego asintió, mínimo. «Al menos no vienes con azúcar en la lengua», dijo. Y entonces, sin aviso, miró hacia la puerta del local. Yo seguí su mirada. A través del vidrio opaco se dibujó una silueta. Una figura delgada. Una cabeza inclinada. Una mano levantándose para tocar. Vera. El corazón me dio un salto. Sentí una oleada de urgencia que me subió como fiebre. El flaco habló sin mirarme. «No abras», dijo tranquilo al hombre de la puerta. «Pero», protestó el guardián. «No abras, no hoy». El puro sonrió satisfecho. «¿Ves?», me susurró. «Aquí el tiempo no manda, aquí mandamos nosotros». Y ese fue el twist que no esperaba. Yo creía que estaba compitiendo por llegar primero, pero en realidad, el premio no era llegar. El premio era que te dejaran entrar. Vera tocó de nuevo, más fuerte. Se escuchó su voz amortiguada. «Hola, solo una entrevista rápida, 5 minutos». 5 minutos. Exactamente lo que yo necesitaba, y exactamente lo que ellos no iban a regalarle. El flaco me miró. «¿Ves por qué te hice tomarlo fuerte primero?», dijo. «Para que no te endulces con cualquiera que te sonríe». Me ardieron las orejas. Vera no era solo mi rival, era una tentación de atajo. Vera insistió. La puerta no se abrió. «¡Puedo pagar!», dijo ella, y su voz sonó fea, impaciente. El puro rió. «Esa es la diferencia entre venir a buscar una historia y venir a comprarla», comentó. Yo me moví en el taburete, incómodo, porque también yo venía a sacar algo. Pero al menos yo había llegado sin chequera y con garganta quemada. El flaco apoyó la mano sobre el vaso grande vacío, como si tocara un animal. «Escucha, rápido», me dijo. «Tú quieres héroes, te doy héroes, pero no como los pintan. Aquí no hubo coronas, hubo heridas». Y empezó a contar lo que nadie cuenta cuando la historia se vuelve postal. Me dijo que la rivalidad con el puro les costó trabajos, amistades, noches sin dormir. Que hubo días en los que el barrio se dividía por bares, como si fueran bandos. Que una vez, en plena discusión, alguien tiró una botella y casi le abre la ceja a un cliente que no tenía nada que ver. Que entendieron, tarde, que la guerra por una receta es una guerra estúpida. Pero la estupidez también es humana. Yo quería ganar.
confesó el puro, sorprendiéndome con su sinceridad. Quería que la gente dijera, aquí se bebe de verdad. Pero cada vez que el mundo se ponía feo, la gente no venía a endurecerse, venía a aflojarse. Y yo no sabía aflojar. Miró el suelo. Por primera vez, su dureza se agrietó. El flaco continuó. Yo tampoco era santo. Usé el absurdo como arma. Me burlé de él. Lo provocaba. Y cuando el terremoto empezó a hacerse famoso, me creí dueño del chiste. Me creí dueño de la gente. Me creí importante. Se rió de sí mismo, con amargura. ¿Y qué los cambió? Pregunté, sintiendo que esa era la clave verdadera. No el helado, no el vino, sino el giro humano. El puro respondió antes que el flaco. Una noche en que se movió la tierra de verdad y se apagó la luz, dijo. Sus palabras bajaron la temperatura del cuarto. Se cayó un estante, se rompieron botellas, el piso sonó como animal, la gente gritó, y después, silencio. Un silencio que te hace escuchar tu propia respiración como si no te perteneciera. Cuando volvió la luz, vi a un cliente temblando, no de borracho, de miedo, y el flaco miró al otro. El flaco le pasó un vaso con helado encima, como si le diera una manta. El tipo se rió entre lágrimas. Ahí entendí que yo no estaba peleando contra él. Estaba peleando contra una necesidad que yo no quería aceptar. El flaco asintió lentamente. Ese día, dijo, dejamos de competir por destruirnos y empezamos a competir por algo distinto, por ver quién podía cuidar mejor la noche. Yo sentí el nudo en la garganta, porque era una reconciliación rara, no con abrazos, sino con resignación. Como la gente que aprende a vivir con temblores. No los vence, los entiende. Vera golpeó la puerta otra vez, ya furiosa. «En serio, solo necesito una frase, el origen real». El puro levantó la voz hacia el vidrio. «El origen real es que te vayas a dormir», gritó, y algunos clientes rieron bajito. Vera se quedó en silencio unos segundos. Luego se escuchó su respiración por el vidrio. Y entonces, el sonido de pasos alejándose, rápidos. Mi pecho se aflojó, pero duró poco. El flaco me miró fijo. «No creas que se fue, solo cambió de estrategia», dijo. Y ahí me cayó la verdad como un vaso roto. Vera no necesitaba entrar. Podía fabricar una versión con cualquier otra fuente. Podía encontrar un falso, flaco. Podía pagarle a alguien por decir lo que ella quisiera. Su amenaza no era que se llevara la verdad, era que se llevara la versión más brillante. El puro se inclinó hacia mí. ¿Quieres ganar?, preguntó. Entonces no cuentes esto como un cóctel loco. Cuenta la parte fea. Cuenta la parte donde el chiste nació de la fatiga. Donde el dulce fue un truco contra el miedo. Donde un vaso gigante se volvió una bandera ridícula para decir, hoy no me quiebro. El flaco chasqueó la lengua. Y cuenta también lo otro, añadió, que esto puede tumbarte, que no es un juego inocente, que aquí la gente se ríe, sí, pero el cuerpo paga. Yo asentí, grabando en la memoria cada frase como si fueran clavos. ¿Entonces ustedes crearon el día del terremoto?, pregunté. Los dos se rieron a la vez, y esa risa compartida fue más fuerte que cualquier explicación. ¿Día?, dijo el flaco. Nosotros no inventamos días. Eso lo inventa la gente cuando quiere excusa. El puro levantó un dedo. Pero sí te diré algo. Cuando el trago se hizo famoso, aparecieron los listos. Los que quisieron venderlo como marca, como evento, como festival. Y ahí volvimos a pelear, pero juntos. ¿Contra quién?, pregunté. El flaco señaló hacia la calle, sin decir nombres. Contra los que lo vaciaban de sentido. Contra los que lo convertían en caricatura sin entender por qué nació. Contra los que venían a reírse de los que se caen, sin entender que aquí, cuando alguien se cae, también se está riendo de su propia fragilidad. Me quedé callado, porque mi gancho inicial, solo un idiota celebra esto, de pronto tenía otra lectura. Sí, parece idiota. Sí, tiene algo desagradable, pero también es una defensa, una forma de decir, yo decido cómo me asusta la tierra. El flaco se acercó a un cajón y sacó una libreta vieja, hinchada, con hojas amarillas. «Mira esto», dijo. La abrió. Había anotaciones, fechas, nombres, frases cortas, como un registro de noches. No recetas, no cantidades, más bien pequeñas huellas humanas. Volvió el de la chaqueta roja, hoy sonrió. El del ojo hinchado pidió helado extra y lloró. Se movió el piso a las 3:12, nadie salió, todos brindaron. Me tragué el aire.
Eso era más fuerte que cualquier origen. «Esto es lo que nadie graba», dijo el flaco. «Esto es el verdadero terremoto». Sentí un escalofrío, y no solo por el alcohol. Era como asomarse a un álbum de supervivencia. El puro tomó el vaso grande vacío y lo giró, como si fuera una reliquia. «¿Sabes por qué lo hacen en vasos enormes?», preguntó. Negué. «Porque el tamaño es una declaración. Si vas a rendirte, te rindes en grande. Si vas a reírte, te ríes en grande. Y si vas a temblar», sonrió. «Que se note». Esa frase era oro para la voz en off, pero también era peligrosa. Glorificaba lo que puede lastimar. «No lo romanticen demasiado», dijo el flaco, como si me leyera la mente. «Esto no es valentía, es gente buscando una noche más liviana. A veces funciona, a veces no». Miré el reloj. El amanecer ya estaba cerca, invisible pero seguro. Mi pecho se apretó otra vez. «Necesito algo más», dije, casi suplicando. «Un detalle, una imagen, algo que explique por qué, después del segundo, el mundo se mueve». El flaco me sostuvo la mirada y por primera vez se permitió una sonrisa real, pequeña. «Porque el primero te engaña», dijo. «Te sabe a premio, a postre, a infancia, te hace pensar yo controlo. Y el segundo te quita la silla mientras todavía estás sonriendo». El puro añadió, con voz grave. «Y porque el helado no es helado cuando se derrite. Es una trampa cremosa que acelera todo. Te entra suave, pero te tira fuerte». El flaco apoyó su mano sobre la grabadora. «Ahora sí puedes grabar», dijo. Encendí. La luz roja me miró como un ojo. «Dilo como lo dirías tú», me pidió el puro. «Sin quedar como vendedor, sin quedar como juez. Dilo como alguien que lo vio de cerca». Tragué saliva y hablé. Conté lo que sentí al ver el vaso. Conté el balanceo del hombre en la calle. Conté la vergüenza colectiva convertida en risa. Conté que me pareció estúpido, y que esa estupidez tenía raíces. Mientras yo hablaba, el flaco y el puro se quedaron callados. No me corregían, no me guiaban. Me dejaban caer solo, como se cae con el segundo vaso, para ver si me levantaba. Cuando terminé, el flaco apagó la grabadora con un dedo. «Ya está», dijo. «Ahora lárgate antes de que salga el sol. Este lugar no existe de día». Me levanté. Sentía las piernas raras, no borrachas, pero sí blandas. Como si el cuerpo hubiera aprendido un nuevo idioma. «Una cosa más», dije, en la puerta. «¿Por qué me ayudaron a mí y no a ella?» El puro se encogió de hombros. «Porque ella quería ganar. Tú querías entender», dijo. El flaco agregó, sin drama. «Y porque tú entraste aceptando que este día puede ser idiota». La gente que no acepta el lado feo termina contando mentiras bonitas. Nosotros ya tuvimos suficiente de eso. Abrí la puerta. La madrugada me golpeó con aire frío. Di 2 pasos afuera y en la esquina vi una luz de pantalla encendiéndose dentro de un auto estacionado. Una silueta al volante, una cámara en el asiento. Vera. No me miró, pero yo sentí su sonrisa desde la oscuridad, como una lámpara apuntándome la nuca. Ella también había estado trabajando. Ella también tenía su versión, y en ese instante, con el reloj mordiendo, entendí el último twist de esta parte. La historia del terremoto no se gana encontrando la verdad. Se gana eligiendo qué clase de verdad vas a contar cuando el tiempo te empuja. Yo apreté la grabadora en el bolsillo. Empecé a caminar rápido hacia donde pudiera escribir y editar antes del amanecer. Cada paso sonaba como un pequeño temblor personal, y por primera vez en toda la noche, no le tuve miedo al movimiento. Caminé rápido, con la madrugada pegándose a la piel como una camisa húmeda. La ciudad ya empezaba a cambiar de turno. Los que volvían a casa caminaban con la risa rota, y los que trabajaban de verdad, panaderos, barrenderos, choferes, aparecían como si la noche solo hubiera sido un parpadeo. Yo llevaba la grabadora en el bolsillo como un corazón extra, y aún así me faltaba algo. No podía entregar solo un origen y 2 nombres. Tenía que mostrar cómo se celebra hoy, cómo ese vaso gigante dejó de ser un chiste de barrio y se convirtió en un ritual que se repite, se graba, se presume y se sufre. Porque el día del terremoto no es como otras fiestas. No tiene fuegos artificiales oficiales ni desfile con horario. Es una fiesta que ocurre cuando la gente decide que hoy necesita reírse de su propio equilibrio. A veces cae en una fecha concreta por moda o por excusa, otras veces aparece de golpe como una ola. Alguien lo menciona, otro lo comparte, y en cuestión de horas hay una ciudad entera diciendo, hoy toca. Y esa ambigüedad es parte de su encanto, y de su trampa.
La celebración moderna tiene un sonido propio. El choque de vidrio contra barra, el «ya, pero uno más», rebotando de mesa en mesa, y ese murmullo colectivo cuando alguien levanta un vaso enorme y todos lo miran como si estuvieran viendo a un boxeador entrar al ring. Porque el terremoto hoy se bebe como si fuera un desafío público. No se pide tímido, se pide con testigos. Yo necesitaba filmar con palabras, así que hice lo que hace cualquiera cuando le quedan horas y el amanecer viene mordiéndole los talones. Me fui directo a donde la fiesta es más brutal, más directa, menos amable. En esos locales emblemáticos, los que la gente nombra como si fueran templos, hay algo que se repite siempre. El primer terremoto se toma con sonrisa, el segundo se toma con orgullo, el tercero ya no se toma, te toma a ti. No es poesía, es mecánica humana. El trago suele ser dulce, engañoso, con vino joven y dulzor espeso, y encima esa bola de helado, muchas veces de piña, que al principio parece un chiste infantil, pero conforme se derrite, lo que era una corona se convierte en una mezcla cremosa que te entra sin resistencia. Y lo peor es que el cuerpo no lo interpreta como peligro, lo interpreta como postre. Cuando el cerebro se da cuenta, las piernas ya están negociando con el piso como si fuera un sindicato en huelga. Así se celebra hoy, con una narrativa escalonada, casi deportiva. La gente incluso tiene vocabulario propio, como si fuera una saga. Primero, terremoto, luego, réplica. Y después, depende del lugar y de la imaginación cruel del grupo. Algunos lo llaman cataclismo, otros inventan nombres nuevos. Porque en Chile, el humor no solo se hereda, se improvisa. Lo que sí se repite en casi todos lados es el mismo patrón social. Nadie quiere ser el primero en tambalear. Todos quieren ser el último en admitir que el suelo se volvió enemigo. Y ahí aparecen las tradiciones modernas, las pequeñas reglas no escritas. 1. El vaso se levanta para foto o video antes del primer sorbo, sí o sí. No importa si eres tímido. El terremoto hoy vive en pantalla tanto como en el vidrio. El helado arriba es un símbolo. Si no se ve, no ocurrió. 2. El primer trago se comenta como si fuera una cata. Está rico. Está peligroso. Está suave. Es mentira. Nadie está analizando nada. Están firmando un contrato con su propia arrogancia. 3. El segundo terremoto rara vez se pide solo. Se pide con coro. Réplica, réplica. La mesa lo canta como si la palabra fuera un tambor. Y el que se niega queda marcado como el prudente o como el cobarde, según el grupo. La presión social aquí es tan real como el alcohol. 4. Siempre hay un amigo designado, aunque nadie lo admita, que se convierte en radar. El que mira las caras, el que dice, ya, agua ahora. El que mete pan, empanada, sopaipilla, cualquier cosa que sirva de freno. Ese amigo es el héroe silencioso del día del terremoto, aunque no salga en videos. 5. Cuando alguien empieza a bailar sin música, ese balanceo mínimo, ese cuerpo corrigiéndose tarde, aparecen los rituales de rescate. Mano en la espalda, pared amiga, silla salvadora. Y el clásico, respira, ya pasa. La fiesta se ríe del tambaleo, pero también lo cuida. Esa doble cara es parte del ADN del asunto. Burla y abrazo en el mismo segundo. Yo caminé entre esos rituales como quien observa una especie extraña. Vi a un grupo de universitarios con vasos enormes, compitiendo por quién se tomaba el primero más rápido, como si la velocidad fuera valentía. Vi a una pareja que se prometía solo uno, mientras ya estaban pidiendo el segundo. Vi a un tipo que daba un discurso con el vaso en alto, solemnísimo, como si estuviera inaugurando un puente. Y a los 5 minutos, estaba negociando con una farola para no caer. Y ahí entendí una cosa que hoy hace la fiesta aún más peligrosa. El terremoto moderno no es solo trago, es contenido. Cada gesto se convierte en material. La gente no solo bebe, documenta. Y cuando documentas, exageras. Cuando exageras, empujas el límite. Cuando empujas el límite, el cuerpo paga. Yo necesitaba ese ángulo. No para sermonear, sino para que la historia tuviera filo. Un día idiota no es idiota solo por absurdo, es idiota porque te seduce a hacer lo que no harías en silencio. Mientras tomaba notas mentales, vi algo que me heló. En una esquina, 2 turistas miraban el vaso como si fuera una caricatura folclórica. Se reían con esa risa de «¡Mira a estos!». Se grababan imitando el tambaleo. Y por un segundo, lo que el flaco había dicho me golpeó. El peligro de vaciarlo de sentido, de convertirlo en circo sin memoria. Pero el giro vino inmediato, cruel y perfecto. Un temblor leve.
de esos que en otros países serían noticia. Se sintió apenas. Un tintineo, una vibración en el vaso sobre la mesa, un parpadeo de lámpara. Fue mínimo. Podría haber sido un camión, podría haber sido la sugestión, pero la reacción fue instantánea. Un silencio microscópico, como si toda la sala contara 1, 2, con el cuerpo. Y entonces alguien, desde el fondo, gritó ¡Salud! Y la sala explotó en risa. Ahí está la esencia de cómo se celebra hoy. No es que no teman, es que deciden, por un instante, mandarle un mensaje al miedo. No me vas a dirigir la noche. Yo no podía quedarme más. El amanecer ya era una línea blanca insinuándose detrás de los edificios. Tenía que escribir, montar, entregar. Y en ese momento, la competencia volvió a morder. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi editor. ¿Lo tienes? Me llegó un teaser de Vera. Está fuerte. Si tú no me entregas algo mejor antes de que amanezca, cierro con ella. El corazón se me apretó como si alguien hubiera girado una llave. No había tiempo para orgullo. Había tiempo para decisión. Así que hice lo que la fiesta enseña sin querer. Cuando el suelo se mueve, no ganas quedándote quieto, ganas adaptándote. Me metí a un café abierto 24 horas, de esos donde la luz es cruel y el olor a pan recién salido parece una caricia. Pedí un café negro, el tipo de café que te devuelve la cara a golpes. Saqué la laptop, y mientras la máquina arrancaba, vi entrar a gente en modo post-terremoto. Ojos rojos, sonrisa tonta, pasos lentos, azúcar pegada en los dedos. Algunos pedían agua con desesperación, como si fuera medicina. Otros pedían sopa, como si el caldo pudiera volver a enderezar el mundo. Esa escena, hoy, también es parte de la tradición. El día siguiente no se esconde, se comparte. En Chile, el terremoto termina muchas veces en pan, en sopa, en conversación lenta a las 6 de la mañana, con alguien diciendo, no debimos pedir la réplica, y otro respondiendo, sí debimos, riéndose, porque el arrepentimiento también se vuelve chiste. Es un ciclo. Abrí un documento y empecé a escribir con la urgencia de quien está siendo perseguido. Pero al escribir, me di cuenta de algo. La parte tradiciones y ejemplos no podía ser un catálogo frío. Tenía que sonar como calle. Así que dejé que la narración respirara como se vive hoy el día del terremoto, con escenas cortas y golpes visuales. Un vaso gigantesco pasando de mano en mano como antorcha. La cuchara golpeando el helado para hundirlo, como si estuvieran enterrando una prueba. La espuma dulce derramándose por el borde, pegándose a los nudillos. La mesa gritando, ¡réplica!, como si cantara un hechizo. El amigo responsable robándote el vaso por 2 segundos para meterte agua. La risa colectiva cuando alguien intenta caminar recto y el cuerpo firma otra ruta. El cuerpo y la ciudad en el mismo idioma. Equilibrio, pérdida, recuperación. Y en medio de todo eso, la fiesta actual tiene una serie de microrrituales que la gente repite sin darse cuenta. Hay quienes brindan diciendo que tiemble, como si el brindis fuera un desafío al universo. Hay quienes hacen el juramento de solo uno antes de romperlo a los 20 minutos. Hay quienes guardan la primera foto del vaso como trofeo, como prueba de que esa noche existió. Hay quienes, por superstición, jamás mezclan terremoto con otras bebidas. Si lo haces, te pega peor. No importa si es ciencia o mito, el mito manda. Hay quienes piden el vaso más grande no por gusto, sino por teatro. El tamaño se volvió parte de la identidad, como si beber en grande fuera una forma de decir yo aguanto. Y hay también, hoy más que nunca, quienes se rebelan a su manera. Se piden medio vaso, se piden uno y se van. Se piden una versión más suave, porque la tradición no es uniforme. Se adapta al cuerpo, a la edad, a la historia personal. Esa diversidad contemporánea me dio un último twist emocional. Yo había llegado pensando que esto era una fiesta solo para tontos. Y sí, hay un componente de estupidez colectiva. Hay presión, hay exceso, hay ridículo. Pero también hay gente que lo vive como un código cultural, una broma compartida que dice, aquí nos sabemos frágiles y aún así brindamos. Mientras escribía, imaginé cómo lo celebran hoy en distintos escenarios, porque el terremoto se mueve con la misma facilidad que su nombre. En Santiago, hay noches donde la calle parece un río de vasos gigantes, con gente saliendo de locales tradicionales, caminando como si el suelo fuera una cama elástica. La ciudad se vuelve escenario. En Valparaíso, con su inclinación natural y sus cerros, el terremoto adquiere un nivel de ironía casi cruel. Beber algo que te hace perder equilibrio en una ciudad que ya desafía el equilibrio
Es como firmar una carta de amor al caos. En fiestas de barrio, el cóctel se hace en casa, en jarras grandes, con helado cayendo en cucharadas como si fuera munición de felicidad. Allí la tradición se vuelve íntima. No hay bar, pero hay familia o amigos, música, y la misma frase, después del segundo, se mueve todo. En celebraciones de estudiantes, el terremoto se convierte en rito de iniciación. Nadie lo dice en voz alta, pero existe. El que aguanta, gana un prestigio absurdo. Un prestigio que dura exactamente hasta que al día siguiente le duele hasta el alma. En redes sociales, el día del terremoto se vuelve desafío. Prueba tu primer terremoto. Reacciona a la réplica. Mi amigo después del segundo. Y ahí, justo ahí, el humor puede volverse cruel. Porque la línea entre reírse con alguien y reírse de alguien es delgada como una copa. Yo escribía todo esto y sentía que el guión se armaba solo, como un temblor que encuentra su camino. Pero faltaba el cierre. La resolución del conflicto. Tenía que ganarle a Vera sin caer en lo que ella seguramente estaba haciendo. Vender la versión más brillante, la más fácil, la más viral. Así que tomé una decisión. Mi historia no iba a terminar con «y así se celebra hoy». Iba a terminar con una imagen que resumiera la contradicción completa. El absurdo y la verdad. La repulsión y la ternura. El ridículo y la memoria. Le mandé un mensaje al editor. «Te lo envío en 20 minutos». No es un teaser, es un guión con corazón y colmillos. Él respondió con una sola palabra. Dale. La pantalla de mi laptop se llenó de frases. Y mientras escribía el tramo final, en el café pasó una escena perfecta, como si la vida supiera de guiones. Entró un grupo de 4 amigos. Uno venía sosteniendo al otro del brazo. El sostenido llevaba la camisa manchada de algo dulce, como si el terremoto lo hubiera besado y luego escupido. Sus ojos estaban medio cerrados, pero sonreía. Se sentaron. El más entero pidió agua para todos, sin preguntar. El sostenido intentó protestar. «No, yo estoy bien». Los demás se rieron. No con burla, con cariño brutal. «Sí, campeón, estás bien. Dame la mano antes de que te vayas de lado». En esa frase estaba toda la tradición moderna. El teatro del «estoy bien» y el cuidado real por debajo. Porque por ridículo que parezca, la gente sabe, en Chile la tierra se mueve de verdad, y por eso, cuando el cuerpo se mueve, aunque sea por alcohol, hay algo en la cultura que responde con instinto de comunidad. Terminé el guión. Lo releí rápido, como se revisa una puerta antes de huir de un incendio. Y apreté enviar. Afuera, el cielo ya estaba clareando. El amanecer no llegó de golpe. Llegó como llega la resaca, primero una luz tímida, luego una claridad que te obliga a admitir lo que hiciste. Y con esa luz, llegó el último golpe de la rivalidad. Vera publicó. Lo vi porque me apareció en el teléfono. Un clip corto, editado con ritmo, música perfecta, su rostro en primer plano, sonrisa de anuncio, el vaso gigante como estrella. El cóctel chileno que te hace temblar, decía. Tenía comentarios, reacciones, risas. Era un misil de viralidad. Por un segundo, sentí que perdía. Porque el mundo ama lo brillante, ama lo simple, ama lo que se consume rápido. Pero entonces mi editor me escribió. Lo de Vera está bueno, pero es lo mismo de siempre. Lo tuyo es otra cosa. Lo tuyo tiene verdad incómoda. Publicamos el tuyo. Me quedé mirando la pantalla, sin emoción inmediata, como si el cuerpo no supiera todavía en qué dirección caer. Luego exhalé, y fue como si me quitaran un peso del pecho. Y ahí entendí algo que también es parte del día del terremoto hoy. Al final, el que gana no es el que más se luce. Es el que entiende el movimiento. Si lo piensas, la celebración moderna es exactamente eso. Un país que aprendió a convivir con terremotos reales, inventa un cóctel que imita el temblor y lo convierte en risa. Lo hace en vasos enormes porque el absurdo necesita volumen. Lo endulza con helado porque el miedo, cuando se vuelve dulce, se deja mirar. Y lo repite una y otra vez. En bares, en casas, en calles, en videos, porque el ritual le da una sensación de control. Yo elijo cuando tiemblo. ¿Es idiota? Sí. Es idiota como lo es bailar al borde del cansancio, gritar cuando estás asustado, reír cuando el cuerpo te pide quietud. ¿Es solo para tontos? No, es para gente que se permite, por una noche, dejar de ser seria. Para gente que no quiere que el miedo sea el dueño de la palabra terremoto. Para gente que convierte el tambaleo en chiste para no convertirlo en trauma. Pero no seamos hipócritas. También es peligroso.
Porque lo que empieza como postre termina como caída si lo subestimas. Porque el después del segundo no es una metáfora bonita, es una advertencia escrita en piernas. Y porque una fiesta que se alimenta de la risa del tambaleo necesita, hoy más que nunca, ese detalle moderno que salva vidas y noches. Alguien que corte el show con agua, comida y un ya estuvo a tiempo. La última imagen que puse en mi guión fue esta, y es la que te dejo a ti también, para que entiendas por qué este día engancha tanto. Un vaso enorme, con helado derritiéndose arriba, sostenido con dos manos como si fuera un trofeo ridículo. La gente alrededor grita, ríe, graba. El protagonista da el segundo trago, sonríe, y por una fracción de segundo su cuerpo olvida el trato con la gravedad, se mueve el mundo, se mueve la risa, se mueve la memoria. Y alguien, justo antes de que caiga, le pone una mano en la espalda. Ese gesto, la burla y el cuidado juntos, es el verdadero día del terremoto hoy. Y mientras tú decides si te reirías o te daría asco, recuerda esto. En Chile, el piso tiembla sin pedir permiso. Así que si van a hacer una fiesta con el temblor, al menos la hacen con algo que suena más fuerte que el miedo, un brindis.